Bueno, para iniciar un huerto de cultivo en recipiente necesitamos primero montar las mesas de cultivo. En nuestro caso, las mesas de cultivo que hemos elegido son mesas de madera con las que rellenaremos de sustrato para poder después sembrar las hortalizas. Las mesas de cultivo se rellenan de un sustrato especial que está hecho a base de humus de lombriz y fibra de coco. El 60% del sustrato que lleva la mesa es fibra de coco y el 40% es humus de lombriz. Echamos todo este sustrato en la mesa y hay que removerlo todo muy bien. Una vez que tenemos removido todo el sustrato y bien mezclado, tenemos que poner las hortalizas en la mesa de cultivo. Hay algunas hortalizas que se ponen en plantón y otras hortalizas tenemos que sembrarlas desde semillas. Hay unos calendarios en los que nos indican qué plantas pueden ponerse como plantón y qué plantas deben de sembrarse desde la semilla. Antes de sembrar las mesas de cultivo tenemos que ver qué plantas se llevan bien unas con otras para estar en la misma mesa de cultivo. No todas las plantas se favorecen unas a otras. Hay plantas que crecen mucho más estando al lado de otras y otras que sufren lo contrario, perjudican a la que está al lado. Entonces necesitamos ver la lista de asociaciones de cultivo. Las asociaciones de cultivo nos dicen a qué plantas les gusta estar juntas. Una vez que hayamos visto la asociación de cultivo, cogemos el metro para saber a qué distancia tenemos que poner una planta de las otras y nos disponemos a sembrar y a plantar las mesas de cultivo. Todo el sustrato que lleva la mesa debe estar perfectamente mezclado, porque si no las raíces no serán capaces de absorber todos los nutrientes que necesitan de la tierra. En nuestro caso, como nuestro huerto ha sido de primavera-verano, las mesas han necesitado que pongamos un sombreo para que las plantas recién saliditas y recién germinadas, las semillas, no sean quemadas por el sol. Para mezclar los sustratos tenemos que deshacer todas las bolas que nos encontremos y dejar el sustrato bien mullido. Una vez que tenemos la mesa sembrada, procedemos a hacer un riego. El riego que se hace después de sembrar las mesas tiene que ser un riego muy abundante. El resto de los días necesitamos que el sustrato de las mesas esté siempre húmedo. Para obtener las hortalizas ecológicas hemos utilizado semilleros para que en el huerto ecológico que vamos a montar en las mesas de cultivo tengamos nuestras propias plantitas. Nos hemos hecho de semillas ecológicas de aquí de la zona. ¿Por qué? Porque las plantas que son de aquí de la zona crecen con mucha más facilidad que plantas que no son de esta zona. Resisten mucho el calor y el frío. Aquí tenemos unos semilleros, por ejemplo, de tomatera, otros de pimentera y otros de calabacín. Para construir los semilleros necesitamos distintos alveolos. Podemos utilizar bandejas de semilleros, como por ejemplo esta, podemos utilizar vasitos para semilleros, incluso podemos utilizar recipientes reciclados como son vasitos de yogur o vasitos de por spam. Los semilleros los rellenamos también con una mezcla de humus de lombriz y fibra de coco. La proporción que tenemos que utilizar para rellenar los semilleros es 50% de humus de lombriz y 50% de fibra de coco. Una vez que rellenamos los semilleros, depositamos la semilla de forma muy superficial, no hay que enterrar nunca mucho la semilla, la tapamos y etiquetamos el semillero siempre. En el etiquetado tiene que venir el nombre de la variedad que estamos poniendo y la fecha de siembra. Una vez que las plantitas hayan alcanzado un tamaño adecuado, que es cuando el tamaño de la planta es igual que el tamaño de su recipiente, pasamos estas plantas a las mesas de cultivo.